También el evangelio es ministerial, porque es dado a los ministros para que ellos lo puedan promulgar. Y eso es un gran privilegio para todos los que tenemos esa dicha. Pero luego también el evangelio es estructural, habla de estructuras, ¿verdad? De estructuras que son paralelas y que muchas veces están dentro de la misma iglesia, y que son estructuras divinas y también son estructuras antiespirituales o diabólicas. Por ejemplo, usted puede ver una estructura de ovejas y de cabras, que es la estructura pastoral y la antipastoral. Puede ver usted una estructura de peces buenos y de peces malos, que es la estructura evangelística y la antievangelística. Puede ver usted también una estructura de trigo y de cizaña, que es la estructura antimagistral. Y ahí podemos ver también que hay una estructura de cristos y anticristos, o sea, los ungidos y aquellos que se oponen a los ungidos y que están conviviendo dentro de la misma iglesia, porque dice: los anticristos han salido de entre nosotros, expresa Juan. La cizaña creció juntamente con el trigo. El Señor va a separar las ovejas de las cabras, ¿verdad? Entonces cohabitan esas estructuras en las obras que se empiezan, y esas estructuras de alguna manera están como que dedicadas a poder frenar lo que nosotros como siervos de Dios y el pueblo que quiere honrar a Dios está dispuesto a hacer. Y también tenemos la estructura en la cual que es la de los cristos y los anticristos, es la antiapostólica, y la estructura de luz y de tinieblas, que es la antiprofética. Bueno, a todo esto, cuando veo en la parábola del sembrador, me doy cuenta de que aquí aparece una gran estructura, una estructura bien impresionante, y se lo voy a leer para poder ir entrando de lleno en el tema. Y dice Mateo 13:1: aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas, y les dijo: un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó muy pronto, porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos oigan. Quiero que enfaticemos esta última parte donde dice: los que tienen oídos oigan, porque yo creo que uno de los mensajes del último tiempo a la iglesia es: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Señor en el libro del Apocalipsis lo repite 7 veces. O sea que es muy importante tener un oído desarrollado y evolucionado dentro del reino. Por otra parte, podemos ver acá en Mateo 13:10, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Estamos en el año de la revelación. Amén. Entonces, lo que parte esta parábola en 2 secciones es la revelación. Los que oyen y no entienden, y los que oyen y entienden. Amén. Los que les es dado eso. Lo voy a plantear de esta manera. Hay 2 grupos de personas dentro de la iglesia: los ministros o los siervos y las ovejitas. Entonces las ovejitas muchas veces abren la Biblia y no lo entienden. Podemos ver el caso del etíope, que no entendía hasta que llegó Felipe y le aclaró lo que él estaba leyendo. Entonces nuestra responsabilidad como ministros es escudriñar esa revelación que va a ser el impacto en la gente, ¿verdad? Pero el Señor va a dar la palabra a todos, pero en nosotros está la responsabilidad ministerial de darle la revelación a la gente para que la gente evolucione. Luego dice: y pues al que tiene se le dará más, o sea, una progresión de revelación, y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará.
Por eso les habló por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no entienden. Así es el caso de ellos. Así en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que escuchen no entenderán, por más que miren no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y cerrados los ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí para que yo los sane. Quiero terminar con esta parte. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Lo voy a decir de esta manera. Muchos de los apóstoles quisieron ver lo que estamos viendo en este momento, vivir este último tiempo. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Entonces acá lo que les está el Señor haciendo a toda la gente, a todos sus ministros, sus discípulos, es que tengan una evolución auditiva para poder llegar al entendimiento. La evolución auditiva nosotros la podemos ver en 5 etapas. Cuando dice que el que oye y cree es la etapa del evangelismo, pero después dice el que oye y aprende, y esa ya es la etapa del magisterio. Pero muchos se quedan en la etapa del magisterio, saben mucho pero no entienden nada, ¿verdad? Porque la etapa del entendimiento es la etapa en la cual el pastor va a abrir el corazón, va a hacer un trabajo en el corazón para que la gente pueda entender por medio del poder del Espíritu Santo. Pero luego viene el que oye y hace, y ese es el momento de la activación. Y el que oye y hace le corresponde al ministerio profético. Y luego vemos y el que oye y guarda, pero el guardar ya es una dimensión en la cual la palabra queda como un sello marcada en tu vida y nadie te la puede arrebatar. Esto es algo bien delicado de entender y es bien peligroso porque, hermanos, yo cuando estoy delante de Dios digo: Señor, ¿cuánta de la palabra que ha dado el apóstol se me ha quedado? ¿Cuánta de la palabra la he guardado? ¿Cuánta la he atesorado, marcado en mi corazón? Y eso es algo que nosotros tenemos que rendir cuentas de lo que nos han dado, ¿me entiende? Y es algo preocupante. Y luego aparece otra parte en la cual, si nosotros no hacemos, de poco serviría saber tanto y entender tanto si no lo ponemos por obra. Y esto es precisamente lo que nos va a sacar de la esterilidad y nos va a entrar en la etapa de la fructificación. O sea, la diferencia entre un estéril y un fructífero va a ser que el fructífero se va a animar y lo va a hacer y va a probar. Y en esa etapa de fructificación se va a topar con mentes que son tal vez en algún momento duras, y que Dios le va a proveer a uno también de una mentalidad dura para poder romper aquellas mentalidades a las cuales uno se va a enfrentar. Me recuerdo que hace algún tiempo mi padre me dijo, en una de las veces que llegué a Guatemala, me dijo: Fernando, tú tienes una mente de pedernal, me dijo. Dije: ¿o me estará halagando o me estará diciendo que no entiendo muchito lo que me quiere dar a explicar? Porque es que mire, se puede ver desde los dos ángulos, ¿va? O sea, una mente de pedernal te sirve para poder romper otras mentes de pedernal, pero también tienes que tener cuidado, porque puede ser que tu mente de pedernal no te permita obedecer, por ejemplo, o hacer caso, o ser fructífero. Esa es la dualidad de las cosas. O sea, todas las cosas regularmente siempre tienen un lado bueno y un lado malo. Fíjese que en el tiempo, por ejemplo, en que Steve Jobs estaba a cargo de Apple, él dijo: quiero una computadora que no tenga muchas entradas. Y eso fue un relajo que se le armó a él. Yo quiero una computadora que solo tenga un cable, y eso es todo. En aquel tiempo, hace tantos años, esto era una locura. Ahora es parte de la vida. Pero tuvo que haber alguien que rompió la mentalidad. Entonces nosotros como ministros llevamos un tesoro precioso que es el evangelio, pero entonces tenemos que romper las mentalidades al lugar a donde vamos. O sea que no permitas que tú te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a ti, ¿verdad? O sea, no te acomodes al sistema al cual fuiste enviado,
Porque a lo que te he enviado es a romper un sistema establecido, a establecer un nuevo génesis al lugar a donde vas, un nuevo principio de todas las cosas. Entonces está, por ejemplo, el anticristo y los anticristos. El anticristo es una entidad, es un ser humano que va a haber, pero también están los anticristos. Entonces, si está eso, yo diría que está el verbo de Dios y los verbos de Dios. Y para mí los verbos de Dios somos aquellos que se cumple en nosotros la palabra de Filipenses, donde habla de la kenosis y dice que haya en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó y fue enviado, se anuló, y a través de ese sistema, cuando impactó la tierra, Él vino como un grano. Él vino como una semilla del Padre a impactar la tierra. Entonces, para mí, en el reino de los cielos las cosas a veces ocurren muy distintas de como ocurren aquí en la tierra. Aquí en la tierra uno mete una semilla y entonces la semilla recibe de la tierra los nutrientes para fructificar. Pero en el caso del reino de los cielos creo que es al revés, hermano. Dios manda la semilla y la semilla cambia la tierra. Amén. Esto lo podemos ver, hermano, en este tema que el Señor me ha dado el privilegio de compartirles, que es la tierra estéril. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae, si la semilla de trigo no cae, si la semilla de la palabra trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, hermano, nosotros estamos supeditados al poder de la semilla. Y la tierra en este caso seríamos nosotros, porque del polvo de la tierra el Señor formó al hombre. Entonces tú tienes una vida estéril pasada, pero cuando entró la semilla cambió tu tierra por completo, y empieza un proceso generativo de nuevas cosas, de nuevos frutos, de nuevas bendiciones, de cosas grandes que Dios tiene para ti. En ese sistema de cosas hay una lucha entre tu parte estéril, la parte que no quiere producir, y el poder de Dios que quiere hacerte producir. Y empieza a haber una lucha interna que a veces se opone, y son luchas que uno tiene, hermano. Le voy a contar algo. Anoche estaba yo meditando sobre este tema. Señor, que no diga nada que no sea de acuerdo a lo que tu Santo Espíritu diga. Y en eso me recordé, hermano. Me recordé que una vez cuando mi padre contó de que hubo un ministro que habló de la parábola del sembrador, y que estaba el hermano Otto y lo corrigió. Y dije, padre, va a estar de mañana el hermano Sergio, yo voy a hablar de la parábola del sembrador. Y me puse a pensar en eso, hermano. No, perdóneme, me puse a pensar en eso. Estaba pensando. Dije, oh Señor, la revelación, Padre, que sea lo más puro, porque es para tu pueblo. Pero el problema es, después surge otra idea, otro pensamiento. Estás tratando de dar lo mejor porque está el apóstol y porque te puede cuadrar, o es porque el Espíritu Santo te está dando esto. Entonces, Dios mío, es una lucha de pensamientos que yo no sé si a usted le pasa a diario cuando usted enfrenta algún tipo de actividad o algún tipo de labor. Son cosas bien tremendas, hermano, que a uno le toca vivir. A veces uno está y dice, doy el paso, no doy el paso, llamo al apóstol o no lo llamo, le pregunto qué hago, me aviento, mi límite de autoridad será que llega hasta este nivel, y si no llega me van a cuadrar. O sea, todo esto porque uno quiere agradar. Amén. Entonces, mire pues, dice acá Isaías 53: el Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca, en la tierra estéril. No tenía belleza ni esplendor, y su aspecto era atractivo. Una semilla que cambia esa tierra seca en una tierra fértil. Amén. Entonces hay, para mí, en la parábola del sembrador, hay 6 tipos de tierra, y la tierra soy yo, la tierra es usted.
no lo voy a ver como que son 6 hombres, no lo voy a ver como que son 6 grupos de personas, sino que lo voy a ver solamente como un hombre en el cual entró la semilla y que tiene 6 etapas de su vida espiritual, y que cada una de esas etapas va marcando una dimensión de crecimiento desde que la palabra cae y él ni siquiera está enterado porque anda junto al camino, hasta que llega a un 100% de productividad. Amén. Pero en medio, aquí vamos a analizar algunas cosas, pero se lo voy a leer también en esta parte. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces, mire, acá hay 3 dimensiones. Estábamos hablando de estructura, dimensión, espiritualidad, ministerio. Pero hay 3 dimensiones, y aquí aparecen de una forma bien interesante, porque está la dimensión de la carnalidad, donde nunca has oído la palabra de Dios. Estás viviendo en carnalidad, en los puros deseos de la carne. Pero de repente viene el sembrador y lanza su semilla. Viene alguien y empieza a hablarte del evangelio, y entonces la primera actitud que uno toma es: no quiero oír nada. ¿Verdad? Entonces esa semilla como que está cayendo a la par, porque tú no estás en el camino, ¿verdad? Como que estás fuera del camino. Es un momento como de evangelización, es un momento como en el cual te están lanzando una situación que tú no conoces, que por momentos te atrae, pero por otro momento te rechaza, porque te requiere compromiso, te requiere negación, te requiere seguimiento, afirmación, establecimiento. Entonces definitivamente esa parte como que tú dices: no, lo voy a dejar. Miren, en el caso mío, cuando me empezaron a hablar de Cristo en el año 87, hubo un momento en el cual la persona que me envió, que me empezó a predicar, me dijo: ¿sabes una cosa? Me dijo: aquí está una bolsa, y estos son todos los tratados que has roto y has tirado en la basura. Te voy a pedir un favor: si no los vas a leer, no los tires, porque hay alguien que sí lo va a querer hacer. Era mi jefe. Yo trabajaba en un banco. Entonces mi jefe me iba a traer a mi casa para evangelizarme. Entonces, y yo decía: que me hable del evangelio porque me voy a ir en carro. Fíjese la gravedad de mi situación, hermano. O sea, es como que estás en un intensivo y te estás muriendo y no te estás dando cuenta. Estás en un estado comatoso, porque estás desperdiciando el tesoro que te están entregando. Está cayendo junto al camino. Tú no estás en el camino. Entonces, dentro de esa situación, yo llegué a entender que llega un momento en el cual tú recibes a Cristo. Yo lo recibí. Llegó el día en que el 27 de agosto del año 87 yo recibí a Cristo. Y a mí me pasó algo bien interesante. Inmediatamente las malas palabras se me quitaron de mi boca. Y no podía decir malas palabras, pero seguía parrandeando y seguía haciendo un montón de cosas, hermano. Y iba a bailar a un lugar que se llamaba el Tropical Room y todo el asunto. Y entonces, interesantemente, ya la discoteca no existe, bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese que es bien tremendo, porque cuando tú aceptas a Cristo, suceden 2 cosas. Una es si realmente lo hiciste en el espíritu, ¿verdad? O si lo hiciste por sentimientos o por alma. Pero ahora lo voy a trasladar este punto a tu ministerio como pastor. ¿Cómo estás ministrando a las ovejas? ¿Desde tus sentimientos o desde el poder del Espíritu Santo? Porque nuestro apóstol explicaba en alguna ocasión de que hay personas que tienen el alma muy fuerte, el alma muy atractiva. Entonces la gente lo sigue, pero lo sigue en base a sentimientos. Mire, usted no podría estar sentado en una iglesia
porque le dan un abrazo, o porque le dicen bienvenido, o porque le dicen qué tal está. Gloria a Dios por todo eso, pero no es esa la esencia. Nosotros, los que queremos permanecer, no estamos por eso, estamos porque hemos entendido que el Espíritu de Dios nos habla a través de su palabra. Y si hay sentimientos, gloria a Dios, y si no hay sentimientos, gloria a Dios. Pero no podemos depender de las manifestaciones almáticas. O sea, no podemos depender de ir a la iglesia porque hay una buena cafetería y porque hay chuchitos ricos, o porque vamos a ir a un discipulado porque la hermana siempre hace cena, y como ahí me ahorro la cena del día del discipulado. O sea, sí, hay gente que actúa de esa manera. Hay gente que se mueve en ese sistema. Hay gente que cuando hay una convocación de oración llega bien poca, pero cuando hay un party, ahí están todos en el Facebook apareciendo, que el fulanito, que la sutanita. Los que les cuesta ir a la iglesia, a los paris nunca faltan. O sea, es gente movida por el sentimiento. Pero ahora, ¿qué pasa si hay ministros que están siendo movidos por el sentimiento? ¿Qué pasa si hay ministros que están esperando que les den una atención, que les digan bienvenido, que cómo está? No, hermano, no ese es el nivel en el que debemos de estar. Debemos de aspirar a un nivel más alto, a un nivel de búsqueda de Dios. Y cuando estamos en ese nivel, entonces vamos a empezar a fructificar. Pero entonces hay otra cosa. Están los espinos, que son los afanes. Y yo sé que usted ha oído esto muchas veces, pero es que quiero llegar al punto del rema. Y yo no sé cómo es que se hace en el corazón de usted la obra de Dios. Si la hace por anhelo o la hace por afán. Si la hace tratando de conseguir un resultado para usted o un resultado para el Señor. Porque tenemos que saber de que cuando nuestro cheque baja, es porque nuestro trabajo no está bien hecho. Por lo menos en mi caso es así. Si yo veo que mi cheque baja, digo yo, algo me falta hacer. Porque mi papá es bueno y jamás tendría él la culpa de nada. El que tiene la culpa soy yo. El que se está paseando en la situación soy yo. Entonces tengo que ver qué estoy haciendo, qué me está pasando a mí. Y si usted está viendo la parábola del sembrador, que le están hablando a dos entidades, a quien le exigen más es a los ministros, porque a ellos les dieron más. Al que tiene más, más se le dará, pero también más se le demandará. O sea que si tú eres portador de la revelación y has recibido algo que todavía la gente todavía no entiende ni comprende, entonces es más la demanda. Por lo tanto, tienes que dar más la talla. Y entonces ahora viene la parte de la fructificación. Entonces tenemos la dimensión de la carnalidad, la dimensión de la esterilidad y la dimensión de la fructificación. Pero nosotros vemos que hay un 30, un 60 y un 100. Pero nos damos cuenta en el 30, en el 60 y en el 100, pero no nos damos cuenta en el 70% que tiene de esterilidad el que solamente produjo 30. Ni tampoco nos damos cuenta en el 40% de esterilidad del que produjo 60. Y yo estoy de acuerdo en que, mire hermano, hay un problema escolar a nivel, yo no sé, pero conozco el problema escolar en Guatemala. Pero el problema escolar en Guatemala es: ganaste con 60, qué bueno, ya la hice, ya gané, ya pasé. Pero esa misma conformidad, ese punto medio no te permite llegar a la excelencia. Te permite conformarte, acomodarte y decir todo está bien, y ese es un punto peligroso. Ahora imagínense los que están en 30. Todo el mundo dice que es lindo porque ya produjo 30, bendición. Pero el 30 para mí tiene un significado muy especial, porque a los 30 años se llamaban a los ministros a la obra. Jesús tenía como 30 años cuando fue llamado a la obra. Juan el Bautista poco más o menos a esa misma edad. En el Antiguo Testamento hablaban del número 30 para ser convocados. Entonces, definitivamente el 30 es un número de altura espiritual, de madurez. Si lo vemos siempre en los dos ángulos, voy a hablar ahorita del ministro de A30. El ministro de A30 es el que está empezando su ministerio en un lugar que ya fue él equipado, que ya le dieron, que ya le sembraron semilla, que ya esa semilla fructificó, que está teniendo un llamado de parte de Dios, pero que está llegando a una tierra estéril, que tiene que conquistar el 70 restante. Porque mire hermano, qué triste sería que la iglesia se fuera y que nosotros no nos fuéramos.
Eso sería terrible. Qué triste sería que todos crecieran y que uno no creciera. O sea, yo creo que el crecimiento tiene que ir en paralelo. Ministro crecido, ovejas crecidas. Ministro crecido, ovejas crecidas. Entonces, definitivamente, si el ministro está a 30, o sea, con todo respeto, tienes que evolucionar en tu ministerio. Ese 30% no es el punto de conformidad, porque ya viste que salieron hojas, ya viste que hay una manzanita así chiquita. No, no, es más allá. Pero llega el momento en el cual llegaste a 60. Y el 60 es más peligroso que el 30, porque el 60 te dice: ya la hiciste, ya ganaste, ya estás bien, ahí deja. Pero te falta pasar el 40, que es número de prueba. Entonces, para analizar un poquito esto, estaba haciéndole algunas preguntas al hermano Oscar. Después de esta estructura que le estoy hablando de los porcentajes, aparece una dimensión más, o una estructura más: la estructura de la cizaña. Después de que el Señor habla de esto, inmediatamente termina la parábola y empieza a hablar de la cizaña. Y habla también de que el enemigo, en las noches, cuando todos los ministros están descansando, durmiendo, el enemigo se encarga de sembrar la cizaña. Entonces, en lo que el maestro está enseñando, la cizaña es el movimiento de murmuración, de chismes, de calumnia, de todo lo que en algún momento quiere desvirtuar o quiere quitarle valor a la palabra que se nos está implantando. Porque mire, hermano, vea usted el morbo generalizado que se está dando en el final de los tiempos. ¿Cuánto es lo que ha avanzado el poder de las redes sociales? Hace unos días salió en el Facebook que dice que Zuckerberg dijo de que el Facebook iba a sustituir a la iglesia, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque han notado que hay una debilidad en la humanidad por el morbo, por estar enterados, usted ve las noticias cada vez son más choqueantes, más de golpe. Esto sucedió y esto sucedió. Entonces la gente está acostumbrada al cuentazo, al ya. Entonces nosotros tenemos que saber de que hay cizaña que quieren meter, y que quieren meterla en un momento de comodidad ministerial. La cizaña no se mete en un día claro, se mete en lo oculto de la noche, cuando el ministro no se da cuenta. Entonces, para entender esto un poquito más, yo le estaba hablando al hermano Oscar y le estaba haciendo algunas preguntas con respecto a la necesidad de los 4 elementos en el ser humano. El ser humano habita en 4 elementos importantes, que es la tierra, el agua, el fuego y el aire. Si se nos quita uno de esos elementos, nos morimos. Amén. O sea, dependemos. Pero si nos vamos a que la tierra somos nosotros, entonces dependemos de 3 elementos básicos. Nosotros como tierra dependemos de 3 elementos básicos, porque fuimos tomados de la tierra. Entonces vemos que el agua es como la obra del Padre. Dice: Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. O sea que la importancia de la palabra lluvia es que te va a sacar de un mover de estéril a un mover fructífero. Amén. O sea, cuando tú, mientras más vas a la iglesia, yo he visto la prosperidad de aquellos que nunca faltan a la iglesia. He visto la mediocridad de aquellos que de vez en cuando llegan a la iglesia, y he visto el fracaso de aquellos que casi no llegan a la iglesia. O sea que en la medida que la lluvia va cayendo en tu terreno, te va dando ideas, te va dando remas, te va dando sabiduría. El espíritu de Bezaleel entra. Hay espíritus ministradores que llegan a tu vida a cambiarte tu ser. Hay momentos en los cuales hay cosas que te marcan. Y yo me recuerdo, en el 2005, estaba hablando con el apóstol. Él me llegó a ver a San Francisco. Y entonces, en la plática que estábamos teniendo, él me empezó a
hablar de la fructificación, del poder de lo fructífero, de lo que no es estéril. Y entonces, dentro de eso, me dijo, fíjate, me dijo que yo vi que aquí en California, por años, ha habido un río de alabanza bien, bien fuerte. Como que un espíritu para alabar y adorar a Dios se movió aquí en California y que ha servido para muchos lugares de Estados Unidos ese espíritu. Yo estaba oyendo. Yo dije, este punto es muy importante. Bueno, me fui. Bueno, él se fue para Guatemala, me dejó zumbando. Y entonces yo dije, es necesario que nosotros clamemos al Señor por ese espíritu de inspiración. Es necesario que la iglesia haga salmos. Y el salmo no precisamente, yo no le veo en la Biblia que el salmo tenga la música ahí de una vez, sino que el salmo es de alguien que está escribiendo una experiencia con Dios. Y entonces me di a la tarea de ver la importancia que es escribir, porque mire, en una relación de noviazgo, de compromiso, ya para casarse, una de las cosas muy importantes que pasan es que uno le escribe al ser amado, hermano. Uno le escribe, le hace un dibujito, le hace un poema, un acróstico, y todo eso es parte como de el momento de enamoramiento. Entonces yo creo que una persona que está enamorada de Dios tiene que escribir, pero el problema es que uno mismo se acusa, se critica lo que uno hace. Y entonces uno mismo se bloquea. Eso es saber si le va a gustar a la gente, si no es que le guste a la gente. En primer lugar, todo lo que Dios le dé, se lo está dando a usted primero. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, ¿por qué me brotó esto de mi corazón? ¿Para qué? Bueno, empezamos a escribir cosas y todo, y un montón de cantos que nunca salieron. Nunca salieron. Esa es como que la primera etapa. Te lo dieron solamente para ver en dónde estaba tu corazón, si lo hacías o no lo hacías. Lo hicimos. Pero después, en el 2006, iba yo caminando por una calle que se llama La Misión, allá en San Francisco, y vi una espada. Dije, le voy a llevar esta espada a mi apóstol. Agarré la espada y me la llevé al retiro del 2006 allá. Cuando estaba allá, el ataque va. Pero ¿y si no le gusta? ¿Y si no es de Dios esto? ¿Y si después no? O sea, todo el montón de cosas que a uno se le meten en la cabeza. ¿Y si no te lo recibe? O sea, un montón de ataques. Y uno que sí, que no, que sí, que no. Y mi esposa me dijo todavía, mira, no vas a andar con esa espada de arriba para abajo. Muy bien, le dije yo. Entonces yo inmediatamente me sujeté y dije, Dios mío, Padre. Entonces, ¿cómo hago? ¿En qué momento se la entrego? ¿Entro a su oficina? ¿Cómo le hago? Entonces, en un momento en el estudio de pastores dije yo, él empezó a predicar y dije, este es el momento. Y entonces se la entregué. Al entregársela, él dijo que también le estaba pidiendo una espada al Señor. Entonces inmediatamente entendí que ese era un momento de Dios para algo. Entonces llamé a San Francisco, le dije a los cantores, hagan un canto de la espada. Empiecen a pedirle al Señor algo de la espada. Miren el retiro. Entonces empezó y ahí nació el canto por la espada de Jehová. Inmediatamente yo dije, mire, estoy abriéndole mi corazón. En mi corazón hay cosas lindas del Señor, pero también hay cosas feas, hermano. Entonces dije, este canto va a pegar. Se va a oír, vamos a vender un montón de discos y gloria a Dios. Agarré y le dije a toda la gente, hermanos, escribamos, y empezamos a escribir. En eso, hermano, a la mitad de la escritura, un problemón, hermano. Y entonces yo iba llorando con mi hija en el carro. Los dos íbamos llorando del problema que había. Y entonces en eso le dije yo, pero mira, mi hija, le dije, el Señor con una palabra puede cambiar todo. Amén. Con una palabra que Él dé, ya lo cambió todo. Y entonces
Inmediatamente salió un canto ahí que dice: con una palabra, Señor, cambias mi corazón. Ese canto no sonó, pero ese canto nosotros, ella y yo, sabíamos por qué Dios lo había dado. Entonces el que menos suena es el que tal vez más te edifica. Amén. Lo voy a decir de esta manera. Pero entonces me entró a mí una inquietud, y entonces sacamos el disco. Gastamos un montón en el disco, le pedimos favor a unos hermanos, y entonces resulta que cuando llegaron los hermanos del estudio nos dijeron: mira, me dijeron, los cantos están bonitos, podemos hacer algo, pero tus músicos ninguno puede grabarme. Todos se pierden en el tiempo, no tienen el toque así adecuado, o sea, yo estaba así y me bajaron así. Mire, son buenas esas bajadas. Es necesario, es bueno, es necesario que sea humillado. ¿Para qué? Para que no sea ST. Amén, amén. En gran manera es necesario, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saqué el disco. Mire, el primer disco se vendió, pero nada que ver con lo que yo esperaba. Entonces hubo una pérdida económica. Pero entonces yo dije: Señor, tú tienes que darnos algo todos los años. Y empezamos a seguir escribiendo, y salió el segundo disco. El segundo disco se vendió menos. Después salió el tercer disco, menos. El cuarto disco, menos. El quinto, menos. A esas alturas, las críticas, ¿va? El pastor solo discos hace y nada se vende. Mejor todavía, porque más humillado y más humillado. Y así 14 discos, hermano. Ahí tengo yo todos los discos, 14 discos. Un día llegamos a un estudio de pastores. El ministro de la alabanza que me ayuda a ministrar iba bien triste ese día. Y a mí el Señor me había dado un tema de las trompetas. Y en la línea, yo siempre he sido del criterio de que una alabanza tiene que tener trompetas, hermano. Ustedes aquí no tienen trompetas, pues compre unas y ponga ahí algún niño que haga bulla. Sí, así me pasó a mí. No tenía trompetas, compré unas trompetas, las coloqué en el altar y dije: el que quiera hacer aquí con la trompeta lo que quiera, aquí lo puede hacer. Mire, todos los músicos se me pusieron en contra. Sí, eso solo bulla hacen, esos no sé qué, eso no sé cuánto. Ahora, después de eso, un montón de trompetas. Pero por algo tenemos que empezar. Amén. Bueno, pues entonces ya no me recuerdo ni qué le estaba contando, hermano. Sí, con el tema de las trompetas. Entonces yo llevaba el tema de las trompetas, pero yo también estaba triste, fíjese, hermano. Es bien tremendo que una oveja llegue a uno con un problema cuando uno también tiene el problema, hermano. Entonces, y en el tema de la línea de los trompeteros, aparece siempre un Zacarías en las 3 líneas de trompetas. Aparecen 5 líneas de trompetas, de trompeteros, pero en las primeras 3 aparece un Zacarías. Y Zacarías significa Dios se ha acordado. Entonces a mí una noche antes, en medio de mi tristeza, el Señor me decía: yo me he acordado de ti, yo me he acordado de ti, yo me he acordado de ti. Entonces empezó el evento, el estudio de pastores, y aquel chillando y yo también. Y entonces empezamos, ahí fue donde Dios se acordó de los olvidados. Amén. Y nació el disco. Pero como yo ya estaba bien humillado y todo, dije: vamos a sacar el disco, pero no lo vamos a vender. Mire qué rabia va. Es que de veras que mire hasta dónde vamos a sacar el disco para que quede como un archivo. Nos va a edificar a todos, ¿verdad? Sacamos unos cuantos, te vendí unos a ti, y entre la misión ahí, entre los que estábamos ahí, los que se cubren, y ya estuvo. Freddy compró unos, vos de otros, y todos compraron. Se vendieron como 400 discos. Y ahí terminó. Porque uno vende 400 y piratean 500, o tal vez 1000 o 2000. Entonces ya tiene uno el disco, y entonces el hermano dice: cómprate uno, yo le saco la copia, y aquel la copia, y aquel la copia. Entonces todo el mundo copia.
¿verdad? Entonces, bueno, ahí se quedó el canto. En eso hubo un retiro de pastores y mi padre oyó los cantos, les gustó y lo potencializó a nivel apostólico. Entonces de repente aparecen en el YouTube 500,000 visitas. Padre Santo. Entonces ahora al revés, como estaba ahí humillado, como estaba así como que estéril en eso, como que ya estaba como que echando mis últimas fuerzas. Entonces ahora todos, hermano, mándame las partituras. ¿Dónde están las partituras, muchachos? Hermano, mire, aquí lo estamos llamando de tal parte, por favor, los cifrados. ¿Y qué se hicieron los cifrados? Un hermano ahí, hermano, tengo una iglesia en no sé qué rincón de la Conchinchina. Y hermano, aquí desde la aldea no sé qué, mire hermano, mándenos las pistas, porque aquí no hay música, con las pistas cantamos. Nunca hicimos pistas. No hicimos pistas, las partituras no estaban, se perdieron, los cifrados medios. ¿Qué trabajo? ¡Hala, qué trabajo de veras! Dios manda la lluvia temprana y uno no se da cuenta a veces que Dios lo está fructificando y uno no entiende el proceso. Y llega la lluvia tardía y ya tienes toda la cosecha y ahora ¿qué hacemos? No hay gente para recoger la cosecha. La cosecha está lista y los obreros son pocos. Dios ha mandado su palabra, la ha mandado a tiempo, la ha mandado deliciosa, pero a nosotros nos cuesta entender el proceso. No, mire, no le hablo a las ovejas, le hablo a los ministros. A nosotros nos cuesta entender lo que Dios está haciendo. Bueno, después viene la obra del Hijo, que es el aire. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos ser llenados de ese soplo, el aliento de vida, para ser fertilizados, para trabajar, para ser potencializados. Y luego viene la obra del Espíritu Santo, que es el fuego. Y dice la palabra de Dios: se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Pero el punto es, miren, no lo vamos a ver en el punto de la activación, lo vamos a ver en el punto de la purificación. Porque me estaba explicando el hermano Oscar, él es experto en eso de los cultivos. Y yo le estaba preguntando: ¿para qué sirve la rosa? ¿Para qué sirve, no la hermana que se llama Rosa, sino que para qué sirve la quema? Después de que se cosecha y se levanta el trigo, se quema todo, ¿verdad? Así es, ¿verdad, Oscarito? Entonces se quema todo. Entonces él me estaba diciendo para poder purificar la tierra de toda contaminación, para que esté lista para la nueva siembra. Entonces, cuando nosotros entendemos las tres obras en nuestra vida, tenemos que entender que llega un momento en el cual debemos de ser purificados, llevados a un nivel extraordinario de limpieza. Y entonces es cuando se cumple el 100%. Pero mientras no se cumpla el 100%, puede ser que pasemos toda una vida en un 60 o tal vez en un 30. Que siempre querramos decir, empezamos el ministerio, pero hermano, no es solamente de empezar. Como decía nuestro amado apóstol, o como ha dicho siempre, no es importante cómo se empieza, sino que cómo se termina. Y nuestra responsabilidad es cómo terminar. Entonces fíjese que yo veo acá en esto un propósito. Y el propósito es que el siervo de Dios alcance la estatura y su respectiva purificación. Así también la iglesia del Señor que pastorea, paralelamente. Entonces pongámosle una lupa a ese 70 estéril. El 70 y el 30. El 30 es un número que procede del producto del 3 por 10. 3 significa Trinidad, el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 10 significa totalidad. Denota un grado de perfección divina, listo para poder trabajar. Y entonces yo me pongo a pensar si te llamaste tú o te llamaron. Amén. Yo tengo que tener la seguridad del llamado que tengo. Si usted me dice: ¿usted es pastor? Yo le digo: sí, soy pastor. Yo tuve un llamado de esta y esta manera, y fue así, y esto fue lo que me pasó, y esto es lo que yo le puedo hablar. Pero si usted me dice: ¿usted es algo? Yo le digo: yo no sé, porque yo no he recibido confirmación de eso, ni de aquello, ni de ningún otro ministerio. Entonces yo sé que soy pastor.
Y creo, hermano, que si Dios te llama a algo, al que le tiene que revelar primero es a ti. Te tiene que mostrar, te tiene que dar señales. Amén. Porque el problema es que en este tiempo muchos se creen alguna cosa. Pero Gamaliel bien lo dijo, se levantó un Teudas que se creía algo, era un ST. Y algunos lo siguieron, pero después se desvaneció. Hermano, Dios nos libre de que lo que hagamos se desvanezca. Acuérdese que nos tenemos que morir, ¿verdad? Si no somos arrebatados y transformados, nos vamos a morir, vamos a pasar esa etapa. Pero el problema es que nadie piensa en la muerte. Nadie piensa que se va a morir. Perdón, es una realidad. Entonces muchos pastores no tienen un seguro de vida. No soy vendedor de seguros de vida, hermano. Le puedo asegurar que no vendo seguros de vida. Ya eso ya pasó hace muchos años. Pero en algún tiempo no era mi especialidad vender seguros de vida, pero me puse a vender seguros. Y parte del entrenamiento decía, mire, ¿sabe qué? De seguro la gente le va a decir, mire, yo no quiero seguro porque no quiero dejarle de comer al lechero. Así piensan, ¿verdad? Mire qué forma tan egoísta, ¿va? Prefieren dejar un montón de deudas que dejar una vida estable para sus esposas. Amén. Y si se muere ella antes, ¿por qué no le pone a ella un seguro? Fíjese que la estadística dice que los hombres morimos más rápido que las mujeres. Reprendo en el nombre de Jesús, ¿va? Pero fíjese que las mujeres se chequean. Las mujeres van al médico, tienen sus citas con el médico. Nosotros nunca vamos al médico. Ya cuando nos da el telele es cuando aparecemos. Sí, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mi propia vida, ¿verdad? Si a usted le calza, pues nos calza a los dos, ¿verdad? Pero el punto es que tenemos que ser cuidadosos, porque va a llegar el momento en que vamos a partir. ¿Qué va a pasar después de que partamos? La obra no se sostiene por nosotros, la obra la sostiene Dios. Él es el único y es el jefe y es el mero. Y Él es el que sostiene. Entonces tenemos que dejar un legado que permanezca, un legado que continúe. Amén. Entonces dice, denota el grado de perfección divina porque es el momento en que el Señor inicia su ministerio terreno. Cuando comenzó Jesús su ministerio tenía unos 30 años. Podemos también aplicar su significado a agrado. Ese 30 también significa agrado. Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Había complacido en grado extremo al Padre. Y Él lo testifica. ¿Por qué le hablo de eso? Porque 30 por 10, cada vez que aparece un 10 es totalidad. Y en gematría bíblica se puede multiplicar. Entonces 30, que es número de ministerio, y 10, que es totalidad, da 300. Y 300 es un número de caminar con Dios. Es como que el final de la vida de Enoc. 300 años caminó Enoc con Dios y desapareció. Amén. Entonces nosotros, para poder llegar a ese 100, tenemos que saber que nos hace falta un 70% de esterilidad que conquistar. ¿Qué es ese 70%? Bueno, vamos a hablar del 70. El 70 tiene muchos significados en la Biblia, pero para mí uno de los significados más hermosos que significa que tiene 70 es vida. Diga conmigo, vida. Mire lo que pasa con el 70. En Génesis 10 dice, Génesis 10 del 1 al 32, Sem, Can y Jafet empiezan a poblar la tierra después del diluvio. En total 70 naciones, 70 personas. O sea que después de una destrucción, después de un caos, de una situación tremenda, Dios dispone de 70 para empezar otra vez. Amén. Ahora voy a mencionar esto porque cómo es tu inicio y bajo qué circunstancias como ministro empezaste. Cuando yo llegué a San Francisco fue por medio de un fax que le habían mandado a mi apóstol, aunque no lo crea, todavía existían fax en aquel entonces. Entonces llegó un fax y entonces hay 40 personas. Esas 40 personas necesitan un pastor. Somos abandonados de un otro pastor y entonces estamos